Santiago, carta del apóstol Santiago, capítulo 4. Dice así la palabra: pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Amén. Ahora, este versículo, pedís y no recibís, significa entonces que se pide mal. Y esto de pedir mal, creo que está en todos nosotros. Todos nosotros hemos pasado por esta forma de llegar a pedir a Dios. Y normalmente las palabras o las oraciones que nosotros le pedimos a Dios y Dios no nos las responde a nuestro favor, es porque pedimos mal. Es porque no supimos pedir, es porque pedimos mal. Ya voy a mirar cómo es eso de pedir bien. La enseñanza se llama orando por el Espíritu. Orando por el Espíritu. Cuando se pide mal, normalmente es porque, como dice este mismo versículo, se pide para placer y por eso no se recibe. Cuando se pide el mal, normalmente es porque se pide no como debe ser. Y pedir así, de alguna forma, para placer, es pedir en la carne, que es pedir de acuerdo al pecado. La Biblia nos habla del deseo de la carne. Gálatas 5:18 nos habla de los deseos de la carne. Ahora, pedir de acuerdo al pecado significa pedir con el espíritu contaminado, el espíritu del hombre contaminado. Pedir, o más bien podríamos decir pedir guiado por espíritus del mal. Esto es lo que ha pasado con la mayoría de oraciones que hemos hecho, que tal vez hemos hecho oraciones, pero porque el espíritu nuestro está contaminado por espíritus del mal. Ahora, ¿cómo es esto? El ser humano, Dios formó al hombre de la tierra, hizo una figura y sopló sobre ese ser. Sopló espíritu, significa dio un espíritu a ese cuerpo y se formó alma viviente. Nos dice la Biblia que esto somos nosotros, almas vivientes. Pero ¿qué ocurrió? El hombre es cuerpo, espíritu y alma. Pero al desobedecer a Dios, porque apareció la serpiente, el diablo usando a la serpiente, engañó a Adán y Eva. Y en la Biblia nos muestra que este ángel o querubín fue, o es más bien, es un espíritu. Este ángel es un espíritu porque el espíritu da vida. Igual los ángeles, todos los ángeles tienen espíritu, así como nosotros tenemos espíritu. Pero, ¿qué ocurrió? Como el ser humano se dejó contaminar, o sea, aceptó la propuesta del enemigo, aceptó la propuesta de la serpiente, entonces vinieron sobre él espíritus del mal. Y por eso es que hoy las personas piensan en querer matarse, porque el propósito del diablo, nos dice Juan 10:10, el diablo vino a robar, matar y destruir. Eso dice que vino el ladrón, a robar, matar y destruir. Pero la Biblia nos muestra también que Jesús vino a dar vida en abundancia. Y nos muestra 1 Juan 3:8 que para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del maligno. Amén. Bien, entonces el hombre quedó contaminado su espíritu. Por eso Caín mató a Abel, porque el propósito del enemigo siempre es destruir al ser humano. Entonces, desde aquí el espíritu del hombre quedó contaminado. La Biblia nos dice en 1 carta a Corintios 2, versículo 10 en adelante, nos habla de que ¿quién conoce los secretos del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Esto se llama, le dicen espíritu humano, significa el espíritu que tiene el hombre, se le dice espíritu humano. Y dice este pasaje de Corintios 2, ¿quién conoce el único que conoce los secretos del hombre es el espíritu que tiene ese hombre? Y igualmente nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios conoce los secretos de Dios.
y nosotros hemos recibido el Espíritu que viene de Dios para conocer los secretos de Dios, y termina diciendo este versículo que nosotros tenemos la mente de Cristo, o sea, pensamos como Cristo. Entonces, si la Biblia nos dice en Corintios 2 que el Espíritu nuestro conoce los secretos nuestros, de igual forma Dios conoce los secretos de Dios. Esto lo dijo el apóstol Pablo, ahora guiado por el Espíritu Santo. Pero sin Dios, así como el Espíritu Santo nos guía a nosotros, el espíritu del mal guía al hombre o habla también al espíritu del ser humano. Y por esa razón, lo que les he dicho, el hombre actúa contra el prójimo, el hombre odia, el hombre quiere matar, el hombre quiere tomar venganza, porque está contaminado por el espíritu del enemigo, y el propósito del enemigo siempre es destruir. Entonces el hombre termina también destruyendo a los demás porque tiene espíritus del mal. Cuando se ora por alguien que está poseído porque ha invocado demonios, porque ha practicado invocación de espíritus, espiritismo, babalao, muchas cosas, brujería, vienen espíritus a este hombre, vienen espíritus al espíritu. Y entonces por eso es que se ora por una persona y habla y tiene voces diferentes, porque su espíritu está contaminado. Hablan estos espíritus. Bien, con todo esto es para mostrar que el hombre, al estar contaminado por espíritus del mal, ¿cómo serán sus oraciones? O más bien, no lo miremos como oraciones, miremoslo más bien cómo serán los deseos del hombre que es guiado por espíritus del mal. ¿Cuáles son los deseos? Los deseos siempre van a ser a lo malo. Los deseos siempre van a ser a placer. Por eso dice, piden y piden mal, porque piden para placer, para desorden. Nosotros, si cada uno de ustedes analiza, y yo pues también recuerdo, las peticiones que nosotros hemos hecho algún día, los deseos que hemos querido que se cumplan, o las peticiones que nosotros le llegamos a hacer a Dios hace mucho tiempo. Las oraciones que usted le hacía a Dios antes, a las oraciones que usted hace hoy, creo que han cambiado. Ya su forma de pedir es una forma diferente. Pero antes, las oraciones que tal vez usted haría, para no diga ni pastor, pero no me juzgue, no me condene, porque yo siempre he sido santo. Vamos a dejarlos ahí más bien. Tal vez oraciones hayan sido malo. No sé si alguno ha dicho, quiero ganarme la lotería. Bueno, que le llegue plata no es malo, pero lo malo es ponerle la confianza a los números y a la suerte, ¿no? Pero si por lo menos pide eso, pero así pide otras cosas, quisiera vengarse, quisiera destruir, y hasta llega a hacer una oración, Señor, permíteme conseguirlo de frente, permíteme conseguirla, permíteme que, o alguno puede decir, yo lo agarro en la bajadita. ¿Sí han dicho alguno de esas palabras? Yo lo agarro en la bajadita. Ya usted no dice eso, ahora lo agarro en la subidita, orando, Señor, bendícelo. Pero entonces, fíjese cómo las oraciones es porque esa es la forma, o son los deseos que tiene la persona. Al tener su espíritu contaminado, sus deseos son para el mal y sus oraciones también son para el mal. O sea, pide mal. Yo les dije a ustedes hace tiempo, y vuelvo y les digo, porque esto tiene que ver con cosas que uno llegó a desear. Yo hace tiempo me decía, Dios mío, permíteme construir en mi casa un segundo piso para poner puros juegos de billar, pool, cartas. No conocía a Dios, pero le pedía a Dios de esa manera. Imagínense esas oraciones. Claro, ¿por qué pedía eso? Porque esa era mi vida. Jugar cartas, agiley, dominó. Esa era la vida y eso es lo que uno sueña y de repente trabaja por eso. Pero cuando uno cambia, cuando uno conoce a Dios, ya uno dice, no, eso para qué me sirve, eso me está, mejor dicho, por eso llegué al Señor. Claro, en mi caso no fue eso, pero así ocurre con muchas personas. Entonces, las oraciones que se hacen son mal, por eso orando por el Espíritu.
O sea, el hombre ora sin Dios, guiado por espíritus del mal. Y sus deseos son de acuerdo a lo que el espíritu inmundo lo está moviendo a que pida, porque eso es lo que siente, eso es lo que vive y eso es lo que cada quien tiene en su corazón. Ahora, lo siguiente, el pueblo de Israel, Dios escogió a un hombre y en él formó a Israel. Abraham, Isaac y Jacob. Jacob, Israel, de él vinieron las 12 tribus de Israel, hijos. Pero ¿qué ocurrió con Israel? Israel le pedía a Dios. Ellos no podían ver a Dios. Por lo menos Moisés llegó a decir: Señor, quiero verte, quiero ver tu cara. Y el Señor le dijo que no le podía permitir verlo, porque si el hombre o si él llegaba a verlo, se iba a morir. Porque Dios es santo, porque Dios es puro y porque en el hombre hay pecado. Entonces esa es una de las razones por las cuales nosotros no podemos llegar a ver a Dios. La única forma de que lleguemos a ver a Dios es cuando estemos en su presencia, que estemos santificados, porque llegue el momento de partir, pero se parte en oración, en obediencia, aceptando a Jesucristo como Señor y Salvador, y ahí listos para poder llegar a la presencia de Dios y poder, como dice la Biblia, ver al Señor cara a cara. Así vamos a ver nosotros al Creador. Pero el pueblo de Israel, las oraciones de ellos eran oraciones, digamos, normales. El Señor llegó a decir: clama a mí y yo te responderé, a Jeremías. Pero también muchos hombres oraban, muchos hombres pedían. Y por lo menos con Moisés llegó a decir Moisés al Señor cuando lo envió para que fuera a liberar a Egipto, a Israel de la esclavitud en Egipto, le dijo: Señor, ¿cuál es su nombre para yo poder decir que voy de parte de usted, del quien me está enviando? Y él le dijo: bueno, yo soy el que soy. No le dijo más nada, sino le dio solamente esas palabras. Ahora, ellos no tomaban ese nombre porque la Biblia habla de no tomar el nombre de Dios en vano. Entonces preferían decirle Señor o Adonai, pero el Señor se mostró como el yo soy. Pero ocurrió y pasó que Dios envió su palabra. Dios envió a su Hijo, dice Juan 3, 16 y 17. Dios envió a su Hijo a la tierra y su Hijo vino y comenzó a hablar, a mostrar el camino, a hablar con los discípulos, a estar con ellos, a formar la iglesia. Pero entre eso ellos eran privilegiados. ¿Quiénes eran privilegiados? Los discípulos, pero no solamente los discípulos, sino todos los que llegaron a ver a Jesús, aunque no supieron quién era Jesús. Pero los discípulos eran privilegiados. Jesús les llegó a preguntar, en Mateo 16 dice: ¿qué dice la gente de mí? Y después terminó preguntándoles: ¿y qué dicen ustedes? ¿Quién soy yo para ustedes? Ellos no tenían respuesta. Para ellos era el Mesías, porque por lo menos en uno de los pasajes muestra que le dice uno a otro: mira que hemos hallado el Mesías de quien se habló. Le dicen los discípulos uno a otro y seguían a Jesús. Entonces para ellos era el Mesías. Pero cuando Jesús les pregunta, viene una revelación a Pedro. Y dice Pedro: tú eres el Hijo de Dios. Le estaba diciendo: usted es el que salió de Dios. Usted es el Hijo de Dios. Ellos estaban con el Hijo de Dios, pero lo veían como el Mesías. Veían solamente al Mesías, pero cuando reciben esa revelación de que realmente el Mesías era el que salió dentro de Dios, entendieron lo que dice Juan capítulo 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Eso lo escribió Juan. En el principio era la palabra. Cuando dice eso, en el principio, significa en la creación. En la creación estaba la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra se hizo carne y estuvo con nosotros y habitó entre nosotros. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver con esto? Que ahora los discípulos
tenían a la palabra de Dios. Pero ellos le llegaron a decir, en Mateo 6, le dijeron los discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó o enseña a los discípulos de él. Enséñanos a orar. Entonces le dice el Señor Jesús estas palabras que ustedes se las saben de memoria, ¿verdad que sí? Mateo 6:9. Le dijo: cuando oren, oren de esta forma: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Dónde estaba el Padre? En los cielos. Y le siguió diciendo: santificado sea tu nombre. Dejémoslo ahí. Lo demás, usted ya lo está diciendo mentalmente ahí. Y hasta se atreve a seguir haciendo otra oración. Mejor no haga la otra. La piensa. Pero ponga atención. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Le dijo el Señor Jesús: cuando oren, oren así: santificado sea tu nombre. ¿El de quién? El del Padre. Pero luego en Juan 14, después de esto, ya pasó más tiempo. Juan 14, capítulo 13. Le dice el Señor, le sale con otra cosa más. Juan 14, 13. Y todo lo que pidáis en mi nombre, eso haré, para que el Padre sea glorificado en su Hijo. Si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. Jesús le dijo: pidan al Padre y pidan que está en los cielos, pero dígale: santificado sea tu nombre. Pero ahora dice: pidan en mi nombre. Entonces Jesús estaba igualándose con Dios. Jesús estaba, se estaba tomando, como por poder decir, estaba de alguna forma, para algunos, tomando el nombre de Dios en vano, porque estaba diciendo: santificado sea tu nombre, pero dijo: ahora pidan en mi nombre, dando gracias al Padre. O sea, están usando que el nombre del Padre es santificado, pero que usen el nombre de Él. Ahora, ¿por qué razón el Señor Jesús está diciendo estas palabras? Y luego termina diciendo: yo lo haré. Si algo pides en mi nombre. En Juan 16 dice: hasta ahora no habéis pedido en mi nombre. ¿Qué tiene que ver esto? En el Antiguo Testamento, los hombres pedían al Creador, al Yo Soy, al Señor, al Todopoderoso, a Adonai, le pedían. Pero ahora estaba con los discípulos la palabra con la cual respondía Dios. Porque ellos hablaban en el Antiguo Testamento y Dios respondía. ¿Sí? ¿O sí? Por lo menos con Moisés. Moisés le preguntaba a Dios y Dios le respondía. Abraham le preguntaba a Dios y Dios le respondía. Pero ahora estaba con los discípulos quien respondía. Significa, estaba la misma palabra yo soy, estaba la misma palabra de Dios, pero en un cuerpo, y estaba con ellos. Entonces, como la palabra de Dios estaba con ellos, y Jesús le había dicho: pidan al Padre, santificado sea tu nombre, pero pidan en mi nombre. En otras palabras, le estaba diciendo: aquí estoy yo, que es quien responde, quien es la palabra del mismo Dios, y estoy con ustedes aquí. Podríamos decir qué privilegio tan grande tenían los discípulos, de que ya no estaba lejos la palabra para responder, sino que estaba con ellos ahí. Entonces ellos caminaban con la misma palabra, y por eso era que decía: Señor, sálvanos. Ahí estaba la palabra. Yo no decía: Padre, sálvanos, sino Señor. Ahí estaba Jesús. Él dijo: pidan en mi nombre. Entonces usaban el nombre de Él, lo llamaban. ¿Sí me entienden? Llamaban a Jesús, porque Jesús es la palabra del mismo Padre que respondía en el Antiguo Testamento, pero hoy estaba presente con ellos. Llegó a decir el Señor Jesús con los discípulos, y más bien con los maestros de la ley, en Juan capítulo 8, 58, antes de que Abraham fuera, yo soy, eres la palabra. Pero ¿qué ocurría con los discípulos?
se dijo de Juan Bautista, dijo Juan: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es quien quita el pecado del mundo, el Cordero de Dios. Pero ¿qué ocurrió con Juan? Juan dijo: Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. ¿Quién? Jesús. Cuando Jesús resucita, les dice: reciban el Espíritu Santo. ¿Recuerda? Juan 19. Reciban el Espíritu Santo. En Juan 14 les dijo: el Espíritu Santo que está en ustedes y estará sobre ustedes. O sea, está, pero necesitan recibir realmente al Espíritu Santo como lo recibieron en Hechos de los Apóstoles. ¿Qué ocurría con los discípulos? Los discípulos tenían el Espíritu Santo, pero no eran llenos del Espíritu Santo, sino que solamente tenían a la palabra de Dios, que era la que respondía, y ellos solamente le pedían a Jesús, porque dijo: pidan en mi nombre, y decían: Señor Jesús, ayúdanos. Pero algo pasaba con los discípulos: tenían sus espíritus contaminados, pedían mal, aunque tenían a Jesús, pedían mal. ¿Y le pedían mal a quién? No le pedían al Padre. Lo que uno puede ver es que Jesús les decía: bueno, vamos a orar. Mateo 26, vamos a orar. Y le llegó a decir: usted ni siquiera una hora pudieron estar despiertos orando. Pero hubo momentos en que los discípulos podemos ver que tenían sus espíritus contaminados porque pedían mal. No pedían bien, aunque tenían la misma palabra que respondía ahí, pedían mal. Hay varios pasajes. Lucas capítulo 9, versículo 54. Aquí vemos que los discípulos pidieron mal. Le estaban pidiendo a la palabra, a Jesús, y él tenía que responder. Fíjese bien cómo dijeron. Viendo esto, los discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que digamos que descienda fuego del cielo y los consuma? Dice: pero volviéndose Jesús, los reprendió. La palabra reprender, ¿qué quiere decir? Corregir. En otras versiones, en la textual dice solamente: los reprendió. En la que ustedes tienen, la mayoría, que es la Reina Valera, dice: les dijo el Señor: pero ustedes no saben de qué espíritu son. Tenían el espíritu contaminado por el espíritu del mal. Por eso dijo: ustedes no saben de qué espíritu son, porque están pidiendo de acuerdo al espíritu del mal. Quiere que mande fuego y descienda y destruya a esos, porque no te aceptaron, Señor Jesús. Una oración mal hecha de los discípulos, una petición mal hecha. Marcos 10, 17, y también nos habla en Mateo 19, nos habla en estos pasajes de un joven israelita, conocedor de Dios. Le dicen el joven rico en estos pasajes. Y este hombre se acercó y le dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Eso significa una petición. Eso significa una oración. Ellos entendieron, por lo menos este hombre también entendió, que Jesús es la palabra de Dios que fue hecha carne y que estaba ahí entre ellos. Y que pidiéndole a él era lo mismo que pedirle al Padre Celestial, porque Jesús respondía. Y Jesús le dio respuesta. Cuando le dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Ahora, no fue una oración mal hecha, pero sí tenía su espíritu contaminado. ¿Por qué razón? Porque el Señor le dice: si tú quieres heredar la vida eterna, cumple los mandamientos. Desde niño los he cumplido, o sea, hay una conversación. Yo puedo ver en esto que estos hombres fueron muy privilegiados porque estaban con la misma palabra de Dios ahí y tenían ese privilegio de preguntarle. No tenían que: Padre, sino ahí estaba la palabra. Ustedes captan eso, que estaba realmente la palabra con ellos. Y Jesús le respondió qué era lo que tenía que hacer a este joven
vende todo lo que tienes, porque él terminó diciendo, pero es que desde niño cumplo los mandamientos. Y dice, bueno, si quieres ser perfecto, ¿alguno aquí quiere ser perfecto? No, dicen no, que nos va a mandar a pedir que vendamos todo y nos traiga. Bueno, la Biblia nos dice en Efesios 4 que debemos llegar a la estatura del varón perfecto. Así que alístese. Si quiere ser perfecto, ¿no quiere ser perfecto? Dice, no, pastor, por favor, no me salga con lo mismo de Jesús, no se preocupen, eso es Dios con ustedes. Pero si vemos entonces esto, que le dijo el Señor, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y se fue triste, no aceptó, le preguntó a la palabra y le dio la respuesta y terminó rechazando la respuesta de Dios. Hubo otro pasaje, Marcos 10:35. Jacobo y Juan hicieron otra petición a la misma palabra de Dios. Jacobo es Santiago. Los hijos de Zebedeo se acercaron a él diciéndole, Maestro, queremos que nos hagas lo que te pidamos. Eso significa una oración, una petición. Y él les dijo, ¿qué quieren que haga? Entonces ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Pero Jesús les dijo, no saben lo que piden. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir no saben lo que piden? Significa están pidiendo mal. Y es lo mismo del pasaje de Santiago. Piden y piden para su placer. ¿Ellos qué querían? Ellos querían, como estaban con Jesús, se decían tal vez, habemos 12, ¿y cómo hacemos? De entre los 12 tiene que escoger 2 para que uno esté al lado de él, uno a cada lado. Y entonces vamos a pedirle, porque como él dijo pidan, bueno, pues vamos a pedir, Señor, te queremos pedir. Concédenos sentar uno a la derecha y otro a la izquierda. Usted no ha hecho esas oraciones. Señor, yo quiero que tú me concedas esto. Y tal vez es algo grande que está pidiendo. Y de repente el Señor le puede decir, usted no sabe lo que está pidiendo. Porque termina diciendo, versículos siguientes, que eso le corresponde a quien se lo gane. Si usted quiere que Dios le conceda lo que usted le está pidiendo, pues gáneselo, no solamente pídalo, sino gáneselo. O sea, busque cumplir, busque cambiar, busque quitar lo que usted sabe que es estorbo en su vida para que le llegue la respuesta de Dios. Amén. Bien, aquí estaban los discípulos pidiendo y pidiendo y pidiendo mal. Hasta Pedro llegó a decir, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar? Ahora, ¿por qué Pedro llegó a decir cuántas veces debo perdonar? Porque realmente él no quería perdonar 7 veces, ya era demasiado. O sea, tenía su espíritu contaminado de espíritus del mal, aunque tenía a la palabra de Dios ahí. Pero Jesús dijo lo siguiente, Juan 16:7. Yo os digo, a los discípulos les dijo, a la verdad os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Paráclito no vendrá a vosotros, pero si me voy, se lo enviaré. Ahora, para ellos, tener a Jesús era lo máximo. Para ellos Jesucristo era lo máximo. Porque Jesús, cuando ellos veían que había una tempestad, Señor, ya el Señor les había dicho, pidan al Padre, santificado sea tu nombre, y les dio todas las explicaciones, pero le dijeron, Señor, Jesús no le dijo, bueno, yo ya les dije que le pidieran al Padre, ¿por qué me están despertando? Pues porque el Señor le dijo, pidan en mi nombre, entonces la estaban tomando. Pero ¿qué puedo ver aquí? Que ellos estaban contentos, confiados, y cuando Jesús dijo, es necesario que el grano de trigo caiga en tierra y muera, voy a ir a Jerusalén, los sacerdotes me van a llevar a la muerte. Y Pedro dijo, Señor, que no te ocurra esto. Ahora, ¿por qué Pedro no quería que Jesús fuera a la muerte? Porque era un privilegio tener a la palabra de Dios con ellos, y todo se lo respondía, y todo se lo resolvía, y todo les resucitaba a los muertos, les sanó hasta la suegra. Pedro estaba contento, entonces estaba súper feliz.
La mujer estaba contentísimo con Pedro. Menos mal que usted estuvo con el Señor, porque si no, si hubiese ido antes de tiempo mi mamá. Jesús les dijo: me voy, les conviene que yo me vaya, para que venga el Espíritu Santo. Juan 16:12 también dijo: aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las podrán sobrellevar, no las van a poder entender. Pero cuando venga aquel, el Espíritu de la verdad, os guiará en toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará cuanto oirá y os anunciará las cosas que han de venir. El Señor Jesús dijo: vendrá el Espíritu Santo. Tengo que irme para que pueda venir el Espíritu Santo y esté con ustedes todos los días. Esto dijo el Señor Jesús. Cuando muere Jesús, vemos en Lucas 24 que van unos discípulos tristes, los discípulos de Emaús, dice este título de Lucas 24. Los discípulos de Emaús iban tristes caminando y se acerca Jesús ya resucitado. Ellos no sabían que era Jesús y comienza a compartir con ellos y comienza Jesús a hablarles y comienzan ellos a contarles y decirles: usted no sabe la noticia, ¿cómo va a creer que usted no sepa lo que ocurrió si eso fue una gran noticia? Se nos fue el Salvador, se nos fue la esperanza. Y mientras Jesús hablaba, terminaron ellos diciendo: con razón ardía nuestro corazón. O sea, reconocieron que era Jesús el que estaba con ellos. Jesús se muestra y le dice que es Él mismo. Terminan creyendo más todavía. Entonces uno puede ver es que realmente los discípulos estuvieron tristes, huyeron, preocupados porque los iban a perseguir, también les iban a quitar la vida. Solamente Juan estuvo junto a la cruz. Pero después que resucita Jesús, para ellos, como se dice, les volvió la alegría, el gozo, y dirían, y le llegaron a decir en Hechos 1, le dijeron los discípulos: Señor, ahora sí vas a restaurar el reino. O sea, le estaba diciendo: ya usted se quedó aquí, ¿verdad? Ya usted está con nosotros porque ahora sí vas a restaurar el reino. Y el Señor les dice: no les conviene a vosotros saber, pero estén reunidos para que venga la promesa del Padre, lo que yo les dije que iba a venir. El Espíritu Santo vendría sobre ellos. Vemos entonces que se cumple Hechos 2, viene el Espíritu Santo sobre todos los que estaban esperando a esa promesa. Y la Biblia dice que fueron llenos del Espíritu de Dios y comenzaron a hablar en lenguas, y Pedro ya predicó y se convirtieron 3,000 personas. Después Pedro y Juan iban entrando a un templo, la Hermosa, y se sanó un enfermo, un paralítico. Comenzaron ellos a ver muchos milagros por el Espíritu Santo en ellos. Hechos 15, hubo una diferencia de algunos judíos que habían aceptado a Jesús, pero querían que volvieran otra vez a la circuncisión. Entonces se reunieron los apóstoles, se reunieron toda la iglesia de ese tiempo, estaban orando, dice la Biblia, primer concilio de Jerusalén, y terminan diciendo ellos: porque ha parecido a nosotros y al Espíritu Santo no imponerles cargas, sino esto. Y les dice que no coman animales ahogados, sino que les dio las recomendaciones. Ahora, ¿qué podemos ver con esto? Que el Espíritu Santo estaba con ellos y que ellos fueron llenos del poder del Espíritu Santo y que hablaron en lenguas y que ahora vinieron sobre ellos, dice Hechos 2:38, los judíos arrepentidos: ¿qué hacemos? Dijo: arrepiéntase y bautícese en el nombre de Jesús para que reciban el perdón. Dice: y recibiréis el don del Espíritu Santo. Primera carta a Corintios 12 nos habla de los dones del Espíritu Santo. Y los dones del Espíritu Santo es hablar en lenguas, es interpretación de lenguas, es don de milagros, don de sanidad, don de conocimiento, don de discernimiento de espíritus.
9 dones muestra ahí en este pasaje. Dones del Espíritu Santo. Para los discípulos ahora, los apóstoles, ellos ya habían tenido una experiencia de estar con la palabra de Dios hecha carne. Ellos ya habían pasado por esa experiencia de Jesús, de estar con ellos. Sin embargo, les dijo en Mateo 28, yo estoy con ustedes todos los días, pero no era visible, sino que ahora era el Espíritu Santo con los discípulos. Ahora es el Espíritu Santo el que está sobre ellos. Era de una forma diferente. Ellos tuvieron a la palabra hecha carne, viéndola, pero ahora tenían a la palabra de Dios solo que les hablaba, sin ver, que es el Espíritu Santo. La misma palabra de Dios es el Espíritu de Dios en el corazón del hombre. ¿Y qué hace el Espíritu Santo en el hombre, en ellos y hoy en nosotros? Nos habla. ¿Qué más hace el Espíritu Santo en nosotros? Oramos por los enfermos y se sanan, es el Espíritu Santo en nosotros. Recibimos dones, es el Espíritu Santo en nosotros. Realmente el Espíritu Santo en el ser humano, el Espíritu Santo en los discípulos fue un privilegio grande, pero también es un privilegio con nosotros. Pero es lo siguiente: nosotros hoy no tenemos la palabra como lo tuvieron los discípulos, tenemos al Espíritu de la palabra. Pero el apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 8, versículo 5. Miremos bien este pasaje. Leamos Romanos 8, 5 para entender. Recuerden que el ser humano sin Dios está contaminado por espíritus del mal. Pero ocurre que nosotros, los cristianos, los que hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador, la Biblia dice que somos guiados por el Espíritu Santo, ¿verdad que sí? El Espíritu Santo hace eso en nosotros. Pero ¿qué ocurre cuando el cristiano que ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador se descuida de orar, de congregarse, de leer la Biblia, de compartir con cristianos? Imagínate, comparte con gente que habla cosas que uno dice, uy, qué conducta y qué forma, ¿no? Vuelven deseos. En el ser humano, en los cristianos, hay una lucha, aunque tengamos al Espíritu Santo en nuestro corazón. ¿Quién de los que está aquí, desde que aceptó a Jesús como Señor y Salvador, no ha tenido luchas? A ver, levante la mano el que no ha tenido luchas, o levante la mano el que sí ha tenido luchas. De repente un día sí, o dura un tiempo consagrado y de repente un día se descuida y vuelve otra vez y como que jala para un lado pero se agarra otra vez, ¿verdad que sí? Mire, por aquí un hermano que casi brinca, las manos, los pies. Romanos 8:5 dice lo siguiente: porque los que viven según la carne tienen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven según el Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la manera de pensar de la carne es muerte, significa los deseos de la carne es muerte. Pero la manera de pensar del Espíritu es vida y paz. Porque la manera de pensar de la carne es enemistad contra Dios, pues no se sujeta a la ley de Dios porque tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no estáis en la carne, eso es para todos, sino en el Espíritu. ¿Sí, no? Todos en el Espíritu, claro, yo también. Por cuanto el Espíritu de Dios vive en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu del Mesías, este no es de él. Fíjese bien todos estos versículos de Romanos 8.
Romanos 7, después ustedes lo miren en su casa, algunos lo han leído. Romanos 7 dice el apóstol Pablo que tiene una lucha él, que quiere hacer el bien y no puede, porque en él habita el pecado. El pecado no el que comete, sino el pecado de Adán. El pecado de Adán siempre va a buscar que el hombre piense mal y actúe mal. Pero como nosotros tenemos al Espíritu Santo, por eso Pablo termina diciendo, pero tenemos al Espíritu Santo. Y a través del Espíritu Santo es que vencemos los deseos de la carne. Mientras usted se llegue a descuidar y deje de orar, y deje de congregarse, y deje de buscar a Dios, y deje de cumplir, su deseo va a ser diferente. También su oración es diferente. ¿O ustedes creen que no? Si la Biblia nos habla del deseo de la carne y nos habla del fruto del Espíritu, debemos de tener cuidado, porque cuando uno se descuida y actúa en la carne, pide en la carne, y por eso fue que los discípulos pedían en la carne. Por eso era que decía, Señor, ¿quieres que mande a bajar fuego del cielo? Ahora, cristianos que pueden llegar a pedir en la carne. ¿Cómo es eso de que algún cristiano, si tiene el Espíritu Santo, pide en la carne? Alguien puede estar diciendo, Señor, destruye a esas personas que hicieron lo malo, manda fuego del cielo, es igualito. Que Dios nos guarde a nosotros de tener que pasar por situaciones fuertes en la familia o en la iglesia. Tenemos que orar, guárdanos Señor, guarda nuestra familia. Pero cuando ocurre algo, una situación fuerte a un familiar, la persona no puede decir muy fácil, ay, lo perdono, sino que queda un dolor en el corazón. ¿Ustedes creen que es fácil? Queda un dolor si abusan, si violan, si matan. Eso es fuerte. Pero nosotros tenemos que decir, uy, Señor, como dijo Esteban y como dijo Jesús, no saben lo que hacen, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo digo lo siguiente, y lo dice Romanos 8:28, para los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Hay cosas que Dios permite por bien de nosotros, hay cosas que nos pasan por decisiones de nosotros. ¿Ustedes creen que no? Hay cosas que nos pasan porque uno decidió hacer algo malo y le termina pasando algo malo. Sin embargo, sobre eso Dios está y nos guarda, porque Dios se pasa de misericordia con nosotros. Porque uno dice, uy, Dios mío, le fallé a Dios y todavía el Señor me da oportunidad de seguir, porque realmente es así. Le fallamos a Dios y Dios todavía, es para que Dios diga, no, se pasó, ya no más. Dios tiene mucha misericordia. Entonces, si llega a pasar algo, debemos de tener cuidado con las oraciones. Uy, Señor, destruye a esas personas, lo que hicieron. Eso es orar en la carne. Eso es pedir de acuerdo a lo que pide el diablo. El diablo quiere destruir. Yo digo, por eso digo que tenemos que pedir al Señor que nos guarde, porque uno no puede jactarse y decir, a mí nunca me va a pasar, porque uno cuando se pone con esas cómicas a hablar así, le pasa para que aprenda. Así como la enseñanza pasada, dioses sois, para que entienda que usted es un ser humano limitado nada más. Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Que cuando ocurre algo fuerte en la familia, que uno dice, Señor, pero si soy cristiano, Señor, si yo te sirvo, uno dice, Dios tiene el control, pero también uno tiene que analizar y decir, si pasó esto, Dios me está enseñando algo. Porque el diablo nunca es más que Dios, eso téngalo usted presente, el diablo nunca es más que Dios. Dios está siempre sobre el enemigo, Él lo va a usar para beneficio de nosotros, aunque esto pareciera ilógico. Pero realmente, cuando pasa algo, yo digo, algo pasó, yo me lo busqué y tengo que aprender de esto. Pero yo no puedo decir, el diablo, no,
Es uno que comete errores, es uno que se equivoca. Sin embargo, vuelvo y le digo, Dios nos libra de esas situaciones. Pero debemos de cuidarnos con respecto a las oraciones. Hoy nosotros no tenemos a Jesús como lo tuvieron los discípulos, pero tenemos al Espíritu Santo, que es la palabra de Dios en nuestro corazón. Porque el Señor Jesucristo llegó a decir: habitaré en medio de ellos y grabaré en su corazón la palabra. ¿Y quién es? ¿Quién es ese? El Espíritu Santo, que es la palabra de Dios también, que nos habla a nosotros. Entonces nosotros no tenemos a Jesús visible para decirle, pero tenemos al Espíritu Santo, y todo lo que nosotros podamos pedirle, así como ellos le pidieron a Jesús, el Espíritu Santo le responde y nos responde a todos. Porque no necesariamente, por lo menos Marta y María, Señor, si hubieras estado, ¿qué estaban diciendo Marta y María sobre Lázaro? Si hubieras estado, no se hubiera muerto mi hermano. Hoy usted no puede decir, Señor, si hubiera estado como estaba con los discípulos. No, hoy está el Espíritu Santo con nosotros. Y hoy el Espíritu Santo nos habla para que pidamos de acuerdo a lo que Dios quiere. Porque así como Jesús les dijo, ustedes no saben lo que piden, ustedes están pidiendo mal, ustedes tienen que ganarse las cosas para que Dios les conceda esto. Igual nosotros tenemos al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es la misma palabra de Dios en el corazón. Y de nosotros, dice la Biblia, creo que Juan 7, de su interior brotarán ríos de agua viva. Por eso es que hay palabra, y palabra, y palabra, y palabra de vida, porque de nuestro interior brotan palabras de vida eterna, que es Jesucristo. Por eso dijo el Señor, yo estoy con ustedes todos los días. ¿Cómo? Por su Espíritu en nosotros. Entonces, hermanos, orar por el Espíritu significa pedir de acuerdo a lo que el Espíritu Santo pone en nosotros para pedir, porque si nos descuidamos terminamos pidiendo en la carne. Pero hoy nosotros tenemos al Espíritu Santo, y para yo poder saber que estoy pidiendo de acuerdo al Espíritu Santo es porque estoy pidiendo de acuerdo a lo que el Señor quiere que pidamos, de acuerdo a su palabra. Mire, para terminar, primera carta de Juan 5, 14. Primera carta de Juan 5, 14 dice lo siguiente: y esta es la confianza que tenemos ante Él. ¿Ante quién? Ante Jesús. Que si pedimos, que cuando pidamos algo conforme a su voluntad, Él nos escucha. Y si sabemos que nos escucha en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Por eso es, si pedimos de acuerdo a su voluntad, Él nos concede. Los discípulos le pidieron a Jesús, pero era de acuerdo a la voluntad de ellos. Jesús les dijo, ustedes no saben de qué espíritu son, pero ahora, después en Hechos, tenían el Espíritu Santo. Hoy nosotros tenemos al Espíritu Santo. Y nosotros debemos tener cuidado, porque podemos estar pidiendo algo conforme a la voluntad nuestra, porque pedir de acuerdo a la voluntad nuestra, que no es la voluntad de Dios, se llama deseos de la carne. Cuando yo le pido a Dios, y lo que yo le estoy pidiendo a Dios va a perjudicar a mi familia, me va a perjudicar a mí en el futuro, o va a perjudicar a otras personas, está pidiendo de acuerdo a la voluntad suya, no a la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Es lo mejor para todos nosotros. Y alguno puede estar pidiendo de acuerdo a su deseo, que es el deseo de la carne. Amén. Entonces, hermanos, pidamos de acuerdo al Espíritu. Algo que es pedir de acuerdo, pedir por el Espíritu.
Recuerden el pasaje 1 de Juan 5. Si pedimos conforme a su voluntad. Esto quiere decir que Dios quiere hacer algo, pero que nos conviene a nosotros. Miren bien, yo pido de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que mi oración, que mi deseo esté con lo que Dios quiere. Y si yo pido de acuerdo a lo que Dios quiere, viene una respuesta de Dios. Amén. Si yo pido de acuerdo a lo que Dios quiere, viene una respuesta de Dios. Usted tal vez esté pidiendo algo y en su oración el Señor pone en usted que usted piense en alguien. Dios quiere que oren por esa persona, porque Dios se agrada de quien interceda por otro. La voluntad de Dios en ese momento es pedir por esa persona que Dios puso en su corazón, que tiene necesidad, pero que necesita un respaldo. Usted pida de una vez: Señor, te pido por esta persona, por este familiar, te pido. Está pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios, está orando por el Espíritu de Dios, porque es el Espíritu de Dios el que lo guía. Porque ahora nosotros nos dejamos de guiar por el Espíritu Santo. Y pedir por el Espíritu, orar por el Espíritu, realmente es una gran bendición. Les voy a decir algo. Esto lo he sentido desde hace mucho tiempo. Dios pone en ustedes peticiones que usted antes no pensaba pedir. No sé si a usted le ha pasado. Hay oraciones, o sea, usted de repente pide y usted se dice usted mismo después: ¿por qué yo pedí por esto? Porque Dios pone en su espíritu, recuerde que el Espíritu nos habla a nuestro espíritu, Él pone en nuestro espíritu y nosotros pedimos. Y uno dice después: ¿por qué yo pedí esto? Dice que nos concede, si pedimos conforme a su voluntad. Cuando estamos en el Espíritu y no en la carne, Él pone en nuestro espíritu que pidamos, y es como decir bingo. Bueno, cualquiera puede decir: y pastor, eso es, por favor, respete la palabra. Pero para que lo entiendan, por decir, como que Dios le muestra a usted: mire, pida esto y se le concede. Usted está pidiendo por otra cosa, pero el Señor pone: pida esto, y usted pide de acuerdo a la voluntad de Dios, que tal vez usted no sabía, pero usted se unió a esa voluntad sin saberlo, y si lo sabe mejor, y se le concede. ¿Por qué? Porque pidió de acuerdo a lo que Dios quería, que eso es orar guiado por el Espíritu Santo. Realmente orar por el Espíritu es súper de bendición. Les voy a compartir algo que me pasó en estos días. Mi oración desde hace un tiempo, yo creo que ustedes también están orando por esto, pero mi oración desde hace tiempito y ahorita es: Señor, glorifícate y que hayan milagros sobrenaturales en la iglesia, y que haya una manifestación de su Espíritu, y que haya, bueno, mejor dicho, realmente eso es algo grande. No que se caigan y llenos del Espíritu Santo, pues gloria a Dios por eso, pero queremos es algo más grande. ¿Y qué es más grande? Que el que esté orando por mucho tiempo por cáncer se sane sin mucho problema. Que el que esté orando por un problema que Dios mío, ¿hasta cuándo? Se resuelva. ¿Quién no está pidiéndole: Señor, que su Espíritu se mueva y se llene este lugar de su presencia, y que llegue el momento en que tengamos que decir: hermanos, por favor, cierren la puerta, cierren todas las puertas porque ya no entra más nadie, aguántese para el otro servicio? Porque la gente va a estar desesperada por venir a congregarse, a recibir palabra, a recibir un milagro. Yo le estoy pidiendo eso al Señor: Señor, porque
qué hermoso es predicar, qué hermoso es hablar, qué hermoso es que Dios nos bendiga, pero necesitamos que, como dice su palabra, como decían los discípulos, no recuerdo exactamente, pero dicen los discípulos, decían que no solamente es con palabras, sino con poder. Cuando hay manifestación de la gloria de Dios y del poder del Espíritu Santo, eso es lo que uno quiere. Pero llega el momento en que el Señor, como que uno está pidiendo y pidiendo, ¿verdad? Pero llega el momento en que el Señor le dice, agárrelo ahora, pídalo porque ya viene. Significa, unámonos porque ya está. Y hace poco soñé algo que yo dije, Dios mío, feo y bonito. ¿Por qué feo? Porque es que uno, ¿a quién le gusta pasar por problemas? Nadie. ¿Quién quiere pasar por una prueba? No, nadie, todo que sea color de rosa, ¿verdad? Todos queremos la bendición de Dios, pero no queremos el proceso. Resulta que necesitamos el proceso para que venga la bendición. Jesús, dice la Biblia en Lucas 4, que fue llevado al desierto y estuvo 40 días ayunando, y después de eso aparece el diablo a tentarlo. Y así pasó con los discípulos. También pasaron situaciones fuertes hasta que se desató el poder de Dios, pero pasaron un proceso. Entonces, en este sueño que yo tuve, comenzó feo. Feo porque estaba en la iglesia yo y tenía un ataque tan re fuerte en la iglesia que venía sobre mí. Y cuando digo yo, pues es la iglesia, pero también puede ser uno y la familia. Pero era un ataque de demonios, de espíritus, que yo estaba aquí en la iglesia caminando y estaba todo solo, ni sillas habían, pero estaba todo como oscuro. Y eran, o sea, algo que se me pegaba y yo me quitaba uno y yo me quitaba otro y se me libraba y volvía. O sea, era un ataque como de demonios, pero fuerte. Yo no puedo decir que eran demonios porque no los veía, pero era algo que se me pegaba y yo luchaba y me los quitaba hasta que por fin me los quité todos y salí corriendo. Pero estaba dentro de la iglesia. Y estando dentro de la iglesia, de repente veía que bajaba una palomita y caía sobre mí. Y me movía para otro lado y, o sea, por donde me movía, venían. Esto significa Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Y que venga el Espíritu Santo, cualquiera dirá, pero es que tenemos al Espíritu Santo. Sí, pero es que esta forma de Espíritu Santo es diferente, porque así fue que vino el Espíritu Santo sobre Jesús de una forma simbólica. El Espíritu Santo en forma de paloma vino sobre Jesús y de ahí en adelante comenzó el ministerio. Y yo le estoy pidiendo, bueno, Señor, ¿será que tendrá que venir un sacudón más fuerte o qué? Tal vez estén en esa situación de sacudones y de situaciones fuertes, o tal vez venga con eso, pero sé que ya el Espíritu Santo está en este lugar. Sé que el Espíritu Santo viene a derramar su gloria y su poder sobre la iglesia. Y es como pedir de acuerdo a la voluntad de Dios, orar por el Espíritu, y vino una respuesta del Espíritu y sé que se va a cumplir, que venga el Espíritu Santo, no como una paloma, sino con el poder de Dios, con la llenura del Espíritu Santo, y que por donde uno camine se sanen los enfermos, y que donde uno llegue pase algo diferente, porque llegó alguien de Dios, alguien que tiene el poder de Dios, que cuando uno pueda predicar o cuando uno hable, las personas sientan el arrepentimiento sin estar rogándoles, mire por favor, pero crea que es Jesucristo la solución. No, que cuando usted hable se conviertan. Eso significa el Espíritu Santo. Y es lo que yo sé que está llegando a la iglesia. Amén. Los invito a que se levanten y vamos a dejarnos guiar por el Espíritu Santo para orar. Porque es que de repente hemos visto solamente el Espíritu Santo que nos habla, que nos fortalece, que nos llena de dones, pero también el Espíritu Santo habla y nos responde a nosotros, y también nos pone a nosotros a orar. ¿Por qué orar? ¿Por quién orar? ¿Cómo? De acuerdo a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo va a ser derramado sobre la iglesia. Como tenemos tiempo, los invito al altar. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo, Señor,
Ya no quiero más sacudones. Yo necesito que venga el poder de tu Espíritu sobre mi vida. Yo necesito que venga el Espíritu Santo sobre la iglesia. Y vamos a pedir, Espíritu Santo, ven. Ven, ven como vino sobre los apóstoles. Ven y llénanos, ven y transfórmanos. Ven y danos el poder y la gloria, no para enaltecernos, sino para mostrar que Jesucristo es el Señor. Amén. Bien. Todos tus sueños, si luchas los podrás todos.